Gloria a Dios. Bien, vamos a terminar el capítulo 6 de Hebreos. Eh, Vamos a leer de los versículos 16, o podemos leer desde el 13 que habíamos visto la semana pasada, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Aquí termina el capítulo 6, que termina dando el puntapié a lo que va a ser el capítulo 7, según el orden de Melquisedec, y va a ser retomando donde había quedado en el 5:11. En el capítulo 5, versículo 11, había terminado hablando de la orden de Melquisedec y después hizo como este paréntesis hablando acerca de que se habían hecho tardos para oír y bueno, que tengan cuidado de no apartarse, de no apostatar en la fe. Pero vimos la semana pasada respecto a este juramento de Dios, o esta promesa, mejor dicho, de Dios con Abraham. Yo había dicho, esta es la segunda parte, digamos, de las promesas inmutables de Dios. Simplemente le agregué otro título que sería el final, que es una esperanza y un ancla segura en Jesús. Decía la semana pasada, vimos con respecto a Abraham la promesa que Dios le hizo, y es interesante porque dice, o mejor dicho, yo terminé diciendo, ¿por qué necesitaba jurar Dios? ¿Para qué? Y este versículo 13, donde leímos, dice, Dios, no habiendo alguien más grande por quien jurar, juró por él mismo. Juró la promesa, la cual dice Abraham alcanzó con paciencia, eso es lo que vimos la semana pasada, acerca de los tiempos, de cómo a lo largo de más de 40 años se sostuvo en la promesa, 25 hasta tener el hijo propio, pero a lo largo de eso tuvo altibajos, y después hasta la promesa en realidad está en el sacrificio de su hijo Isaac, o cuando Dios le pide ese sacrificio. Entonces vimos la paciencia y la fe de Abraham y cómo alcanzó la promesa, y dijimos cómo alcanzó, bueno, tuvo el hijo que Dios le prometió, eh, como decía, con altos y bajos emocionales y del carácter del ser humano, ¿no? Que un día estamos allá arriba y otro día estamos allá abajo. Un día somos el padre de la fe y el otro día somos casi el infierno. Pero en ese tiempo, dice, él alcanzó la promesa. Ahora, decía, y él juró por dos cosas inmutables. Juró por alguien que no podía jurar por otro, que era él mismo, por Dios. O sea, más alto que él no había, jura por él mismo.
¿Y por qué tuvo que hacer tanto juramento? ¿Por qué a lo largo de tantos años, tantas veces, cada vez que tenía un encuentro con Abraham, le volvía a jurar y a recordar el pacto de que iba a tener un hijo y de él serían benditas todas las naciones? ¿No? ¿Por qué Dios tuvo que hacer ese juramento? Y dice, hablando de lo inmutable, es decir, que Dios no miente, Dios no cambia, su manera de ser, su carácter, lo que dice se cumple. Entonces, las dos cosas inmutables, esto lo habíamos visto ya la semana pasada, son la promesa y lo otro es el juramento. O sea, cuando Dios hizo una promesa, la cumplió. Punto. Esto es lo que vimos con respecto a Abraham la semana pasada, ¿no? Ahora, ¿por qué tuvo que jurar? Bueno, el versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, Dios no tenía que jurar por él mismo, ni para él mismo. ¿Juró para quién? Para el hombre, para nosotros, porque decía recién, tenemos altibajos. Ahora, hay algunos dichos que nos van a graficar por qué necesitaba jurar Dios. El famoso dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Porque es una forma de asegurarlo. A las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, dame algo firmado. Por eso están los contratos que garantizan una judicialización, podemos decir, una validez judicial, que en caso de que no se cumpla, hay una sentencia. Entonces, si uno piensa, si uno analiza, estuvimos viendo que era necesario que el sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Y está hablando de que Jesús es el sumo sacerdote y vino como hombre. Y en el capítulo 4, versículo del 12 al 16, vimos que él dice, eh, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de lo que nos pasa, sino que justamente al ser hombre se compadece. Entonces, Dios conociendo al hombre, conociendo el corazón del hombre, conociendo la volatilidad que tenemos en nuestro estado de ánimo, en nuestra manera de ser y todo, que necesitamos tener una certeza, una seguridad, dijo, voy a hacer un juramento. Entonces, por eso Dios juró, no porque Él necesitaba jurar para que le crean, no, para que nosotros le creamos, ese es el asunto. Para confirmar en nosotros y quitar toda duda. Porque uno piensa, el otro día decía yo, si Dios dijo que se haga el mundo, y bueno, después dijo, sepárense las aguas de la tierra, eh, póngase la lumbrera mayor que alumbre y de calor durante el día y la lumbrera menor durante la noche, y obedecieron y fueron puestos y punto. Y si todo lo que hizo fue bueno. No se le ocurrió al sol decir, no, hoy no salgo.
a pesar de que hay tormenta y por ahí no lo vemos, pero el sol está en el mismo lugar. La Tierra está en el mismo lugar, la Luna está en el mismo lugar. Ninguno contradijo la palabra de Dios. Solamente nosotros, como seres humanos, necesitamos una garantía, una seguridad. Entonces, ¿por qué necesitaba hacer un juramento? Bueno, porque nosotros tenemos que tener una seguridad. Y entonces dice Dios, juró, por eso habló tantas veces en tanto tiempo con Abraham, le fue siempre diciendo la misma promesa, no, pero vos vas a tener un hijo. Y entonces cuando el hijo no venía, dijo, bueno, vamos a tenerlo con la esclava. Y después cuando lo tuvo con la esclava, no, bueno, le echamos a la esclava. Y entonces a lo mejor Dios, y ya nos pusimos viejos y no vamos a tener el hijo. Y entonces Dios siempre se acercaba a confirmarle esa promesa que le juró en el primer encuentro. Te bendeciré y será bendición y bendecirás a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿por qué? Para darle seguridad al hombre. Y entonces, hay algo interesante acá que en el 16 dice, porque ellos juran por uno mayor. Y de hecho, se acostumbraba, o no sé si todavía se acostumbra, pero muchos dicen, te juro por Dios, ¿no? Porque mayor que eso no hay. ¿Por quién vas a jurar? Como queriendo confirmar una verdad. Este, ahora, tiene el juramento en este sentido, como dice acá, no habiendo nadie, eh, por lo cual queriendo Dios, no, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, tiene una parte negativa, un sentido negativo, el juramento, que es el fin de toda controversia. Ahí se acabó todo. Lo positivo es que es la confirmación de la verdad, debería ser. Y digo debería porque ahora no siempre es así, porque si uno ve, por ejemplo, eh, en los juramentos de las autoridades a nivel mundial, ya sea un rey, un presidente, que juran por los santos evangelios. En nuestro caso, en Argentina, jura, y que Dios y la patria te lo demande. Entonces, están jurando, no hay nada mayor que eso, están jurando una investidura presidencial para representar a un país, para representar al pueblo, lo jura delante de Dios. Ahora, aunque haga la cosa completamente mal y nosotros decimos sí, pero ¿cuándo se lo va a demandar? Quédate tranquilo que se lo va a demandar. Porque las promesas de Dios son inmutables. Y si juraste, y, y, y hay algo que tenemos que tener presente y, y no tomarlo a la liviana cuando dice estos santos evangelios, dicen acá, pero también es para nosotros las sagradas escrituras. Y nosotros decimos, no sé, sí, en la Biblia está, como no dándole trascendencia. Ahora, decía, por un lado, juró para darle, interpuso juramento, dice en el versículo 17. O sea, ¿por qué lo hizo? Para darnos seguridad. Por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los hombres, y acá te lo dice, no era para él, era para los hombres, dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta.
Punto, fin de la cuestión. Dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Y Dios dice, ¿por qué lo hizo? Para darnos seguridad. ¿Para qué? Para mostrar más abundantemente de que, aun si no le creemos a la promesa, Él juró por Él mismo que la va a cumplir. Y vimos la semana pasada, justamente con respecto al tema de Abraham, que la cumplió y que la vio, y no solo la promesa fue el hijo, como decíamos, prometido, Isaac, sino que después Jesús ante los sacerdotes y los escribas, decía los fariseos, eh, él dijo, y Abraham lo vio y se gozó de haber visto ese día, de verlo a él. Y los fariseos dijeron, pero ¿cómo este no tiene 50 años y vio a Abraham? Sí. En el capítulo 11 vimos también que Abraham dice se mantuvo como viendo, se sostuvo como viendo al invisible, qué sé yo, pero también estuvo como eh, extranjero porque anhelaba una patria celestial, ¿no? Entonces vemos que cumplió la promesa Dios en la vida de Abraham y el juramento. También vemos que justamente la causa de esa, para que esa promesa se cumpla y el juramento se cumpla, también vemos que tenía que haber paciencia, tiene que haber paciencia y fe. Entonces, ¿por qué y para qué? Bueno, nosotros necesitamos una seguridad, una garantía de que la promesa se va a cumplir. Bueno, la garantía es Dios, es su palabra, es su promesa y es su juramento. Él no miente. El número 23, 19 dice, él, es, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. No sé, por eso también, hablando del juramento, bueno, algunos se agarran de esto, bueno, pero si Jesús juró, entonces podemos jurar. Este, pero también Jesús mismo dijo, no jure ni por el cielo ni por la tierra, porque en el cielo está el trono de Dios y en la tierra está el estrado de sus pies. Dice, ni por tu cabeza, o sea, ni por tu propia vida, ¿no? Entonces, el juramento es algo eh, que se usa cotidianamente, pero bíblicamente Dios, si bien lo usó justamente para interponerlo como una certificación de garantía para el ser humano, eh, dice que vuestra palabra, lo dice Jesús y también lo dice Santiago, eh, que vuestro sí sea un sí y que vuestro no sea un no. Punto. Entonces, y años atrás esto era muy frecuente, que uno se hacían las cosas de palabra, es decir, eh, no sé, te alquilaba una casa y era todo de palabra. Bueno, sí, pagame tanto, esto, todo, no te haga problema. No, mirá, no tengo plata, te voy a pagar la otra semana porque no cobré. No te haga problema, yo sé que hoy firmame el contrato, ¿no? Porque se perdió el valor de la palabra, justamente. También de la honestidad, de la integridad, de tantas cosas, ¿no? Los valores en realidad se perdieron. Una vez presencié trabajaba en un lugar donde el que era mi jefe eh, había estado preso por un hurto 30 días en esa época, en los años 70,
era jovencito, tenía 17 años, una cosa así, era la época de la dictadura y todo eso, y lo habían molido a golpe en la cárcel y qué sé yo, y ya grande, pero grande, y el padre de más de 80 años, un día le recriminó, dice, porque vos me dejaste en la cárcel, que ahí me pegaron, me hicieron de todo, y qué sé yo, y a vos no te importó. Y el padre, me acuerdo exacto que dijo, es que vos deshonraste el apellido. O sea, el valor del apellido y de la representación de ese apellido era tan importante que valía más que la vida de ese hijo. O por lo menos era para darle una lección a ese hijo. Por supuesto, ni le quiero contar lo que le respondió el hijo, ¿no? Con el apellido. Entonces, había antes una palabra que se cumplía. Hoy todo eso no existe. Se perdieron todos esos valores. Pero bueno, volviendo al tema, dice, Dios juró justamente por eso, porque la palabra se la lleva el viento. ¿Eh? Entonces, eh, decía, porque queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, no un consuelo, un fortísimo consuelo, ¿no? Dice, eh, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Decía, interpuso juramento, tenemos la promesa y el juramento, para que no dudemos, para que tengamos la seguridad, pero para que estemos fortísimamente consolados, no consolados, fortísimamente consolados, dice. Hay, copié con respecto a esto, algo que dijo Spurgeon, dice, hablando del fortísimo consuelo, decía que el consuelo no tiene que ver tanto, el fortísimo consuelo, eh, con cómo me siento o la circunstancia en eh, la que estoy viendo, mejor dicho, ¿no? Y entonces él decía, el fortísimo consuelo es que puede lidiar con las pruebas externas cuando un hombre tiene la pobreza mirándolo a la cara y escucha a sus niños pequeños llorando por pan. Fortísimo consuelo es cuando es probable que le sobrevenga la quiebra a través de pérdidas inevitables. Cuando el hombre pobre acaba de perder a su esposa y sus niños queridos han sido enterrados en la misma tumba. Cuando uno tras otro los apoyos y comodidades terrenales han cedido, necesita un fuerte consuelo. Entonces, no son tus pruebas imaginarias, pero en tus pruebas reales, no en aflicciones imaginadas, pero en aflicciones reales, no en las tormentas violentas de la vida, de regocijar en ese entonces y decir, aunque estas cosas no sean conmigo como las quieras, Él ha hecho un pacto eterno conmigo, ordenando en todas las cosas y seguro. Esto es fuerte consuelo. Esto es fuerte consuelo. Y entonces dice acá que Él interpuso juramento y que no puede mentir sobre lo que Él dijo y prometió y juró, sino que lo hizo también para darnos un fortísimo consuelo.
sea, una seguridad muy fuerte de que la esperanza, como dice más abajo, que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, es decir, para los cristianos. Porque uno dice, bueno, pero acá hablo de Abraham, acá le está hablando a los hebreos de ese entonces, no, no, es para todos, es para nosotros hoy, para darnos la seguridad de que la esperanza que es Cristo, la esperanza segura es Jesús, la esperanza segura es la vida eterna, la esperanza segura es que Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre, ¿no es verdad? Y entonces dice, Él nos dio ese fortísimo consuelo. ¿Cuál era el consuelo? El juramento y la palabra de que justamente este capítulo, no este capítulo, este libro, mejor dicho, el capítulo 1 de Hebreo, donde dice que en otros tiempos Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora habla a través del Hijo. Y entonces, a través del Hijo, y nosotros tenemos en la palabra la certeza y la seguridad de que es la palabra de Dios, y a través de la palabra nos habla el Hijo Jesús, porque por su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Él pagó, ahora vamos a ver, en la cruz del Calvario por nosotros. Dice, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Cuando este consuelo y esperanza podemos asociarlo, o si quiere, uno puede recordar cuando en el Antiguo Testamento, cuando distribuyen a las tribus de Israel, eh, a los levitas le dan 48 ciudades, en las cuales había ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio eran lugares donde las personas que, podemos decir, inocentes, que hayan cometido, por ejemplo, un homicidio o un asesinato sin querer, involuntario, eh, antes que lo agarre la familia y lo mate o lo quiera juzgar hasta que haya un juicio, podían huir a esas ciudades de refugio, y esas ciudades de refugio eran seguras, eran un lugar seguro donde podían ir, donde podían vivir, donde tenían todo, siempre estando dentro de la ciudad de refugio. Si salían de los límites, quedaban excluidos y obviamente eran, eh, eran castigados o podían ser muertos saliendo de esa ciudad de refugio. Y lo podemos comparar con Jesús. La diferencia entre la ciudad de refugio y de Jesús, que a la ciudad de refugio iban los inocentes hasta demostrar su inocencia. Pero en Jesús como refugio vamos los culpables y estamos cubiertos, protegidos, porque Él ya pagó el precio. Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 14, hablando de ciudades y de lugar, dice capítulo 14 de Juan, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche, estamos hablando de promesa y de juramento. Promesa y juramento.
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vemos que ahí tenemos la promesa de Jesús. Él fue a preparar lugar, dice. O sea, tenemos la ciudad celestial, ya tenemos reservado el lugar. Porque Él nos prometió, dice, yo fui a preparar lugar para ustedes. Hay mucho lugar, hay mucho lugar. Esto me hace acordar, ahora que digo que hay mucho lugar, una de las parábolas de Jesús justamente que decía que eh, había hecho un hombre una fiesta e invitó, le dijo, mandó invitación a un montón de gente. Y entonces familiares, amigos, todos los conocidos le decían, bueno, no, yo justo me casé y tengo que disfrutar con mi esposa, no puedo ir. El otro, no, mira, compré animales nuevos y lo tengo que tratar. Y el otro, todos tenían un problema y no podían ir. Entonces Jesús, el hombre de la fiesta, manda a los siervos y dice, vayan y busquen a todas las personas que encuentren e invítenlas a venir, tráiganlas para compartir este banquete. Y dice que fueron y cuando vinieron, dice, aún había lugar, a pesar de que todos los que habían entrado, aún había lugar. Y esto nos da la pauta de que cuando dice que ancha es la puerta que lleva por el mal camino, pero la puerta angosta es la que te lleva al cielo, ¿no? Y que son eh, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y entonces acá Jesús dice, yo voy a preparar lugar porque hay mucho lugar, voy a preparar un lugar para ustedes. Tenemos la promesa, esa es la esperanza que tenemos, de que tenemos la seguridad en Jesús de que un día vamos a compartir con Él en los cielos. Hoy no lo vemos, y justamente ahora vamos a hablar del ancla. Hoy no lo podemos ver con nuestros ojos, digamos, pero lo vemos espiritualmente, o lo conocemos espiritualmente. Pero un día vamos a estar cara a cara y vamos a estar allí, en ese lugar que fue a preparar para nosotros y que está exclusivamente reservado para nosotros. La promesa y el juramento. Dice, eh, vuelvo a leer el 18 para tomar el 19. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acá vemos que hace la comparación con un ancla, ¿no? Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y todos conocemos un ancla, aunque no la hayamos visto de cerca, probablemente porque a lo mejor no vimos un barco o no estuvimos en un puerto donde pudimos ver un ancla, pero conocemos la figurita del ancla, la imagen de lo que es un ancla, y también tiene que ver el tamaño del ancla con el tamaño de la embarcación. Pero en definitiva, sea cual fuera y del material que fuera hecho, y pesare lo que pesare, la finalidad del ancla es justamente el ancla para qué sirve. En un tiempo eh, tranquilo no pasa nada. ¿Para qué sirve el ancla?
va ahí, usted la ve colgadita del barco, no sirve para nada, está ahí como un adorno. Pero en medio de las tormentas, ¿no? Donde empieza a ponerse difícil, ¿qué hace? Tiene que tirar el ancla para afirmar la embarcación, para que no se vaya de un lado para otro, para que no se pierda, digamos, la embarcación y todo, ¿no? Entonces la finalidad del ancla es, en tiempo difícil, afirmar la embarcación, mantenerla firme en tiempo de prueba, podemos decir. Ahora, mientras el ancla está sumergido, no se ve. Se ve cuando está colgadita del barco en tiempo bueno, pero cuando está cumpliendo la función no se ve. Y un poco tiene que ver con la vida del cristiano, porque acá dice, tenemos el ancla como segura y firme ancla del alma. Entonces, esto nos lleva a que nos afirma la promesa, el juramento, la palabra, la esperanza, nos afirma en Jesús. Quiere afirmar nuestra fe. Quiere que nos mantengamos firmes aún en medio de las dificultades, de los problemas, ¿no? Ahora, vimos la función del ancla. Ahora, el ancla sirve para eso. El tema es que puede ser un ancla grande, bien construida, de un buen material y todo, pero si el ancla no está bien agarrada al barco no sirve de nada, porque cuando la tire, el ancla se va a ir para abajo y el barco va a ir para cualquier lado. Entonces, tomándolo para la vida del cristiano, tiene que ver con que tenemos que estar aferrados a Jesús para no ir para cualquier lado, para no ser llevados por otros caminos, para que no ser llevados por distintos vientos que nos golpeen, nos maltraten y nos alejen, nos hagan perder el rumbo. Ahora también podemos encontrar que por ahí no es tan perfecta, digamos, la analogía del ancla, porque justamente el ancla está anclada en el suelo y nosotros estamos anclados en el cielo. Pero también eh, el ancla, decía, cuando la tira es para mantenerlo firme en el lugar para que no lo lleve la tormenta. En nuestro caso, el ancla, que es la esperanza, es para avanzar, no es para quedarnos parados. ¿Se entiende la diferencia? Es un ancla, sí, nos afirma, pero no para quedarnos clavados, sino para avanzar. También antes dije, es lo que no se ve, no se ve cuando está trabajando el ancla, cuando está clavada. Uno la tira así, se va y uno puede ver la cadenita y el barco ahí clavado, pero no ve la función que está trabajando. Pero está cumpliendo con la misión. Y esto es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Está afirmando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Por eso nos da la promesa y el juramento que no lo puede cambiar. Y lo que quiere es afirmarnos, pero no para que nos quedemos estancados, sino para que avancemos. No para que nos dejemos llevar por las tormentas de la vida, sino para que estemos agarrados, afirmados, arraigados en Jesús, porque Él pagó el precio por nosotros. Por otro lado, dice que penetra hasta dentro del velo. Tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Habíamos visto ya, y veremos ahora cuando hablemos de Melquisedec,
la parte del velo, que era lo que interponía entre Dios y el hombre, digamos, donde el sumo sacerdote una vez al año podía entrar solamente al templo, pero cuando Cristo fue crucificado, ese velo se rasgó, dando libertad para entrar eh, directo a la presencia de Dios. Y acá dice que penetra hasta dentro del velo. Esto lo hizo Jesús. Cuando vimos también aquí en este capítulo 6 que dice que él eh, penetró el velo y subió a los cielos. No había, no hay ningún registro en ningún lugar de la historia, solamente Jesús fue el único hombre que vivió, murió, resucitó y traspasó los cielos y entró al cielo y está sentado como rey y sumo sacerdote. Pero dice, él fue el precursor, es decir, él fue a abrir camino, por eso antes decía que yo voy a preparar lugar, dijo Jesús, para ustedes. Él cuando entró al cielo, miró los tronos, miró las coronas, miró todo lo que había y dijo, bueno, todo esto lo tomo para mis redimidos, que somos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces él fue el precursor era eh, en el ejército el soldado que iba examinando el campo adelante para decirle a los demás, bueno, avancen, no avancen, vamos por acá, vamos por allá. Bueno, Jesús dice fue el precursor que entró, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos la promesa, el juramento, la seguridad y la esperanza en Cristo Jesús. Sus promesas son fieles, no podemos dudar eh, de las promesas de Dios, sobre todo no podemos dudar de su fidelidad. Y no podemos dudar justamente de su juramento, porque por eso dice interpuso juramento. Por si la promesa no te alcanza, te pongo el juramento. Y Jesús vino y hoy está como sumo sacerdote en el cielo, sentado en el trono, representándonos a cada uno de nosotros. Y esperando a que llegue ese día donde justamente vamos a compartir con Él las bodas del Cordero. Amén. Entonces tenemos un ancla seguro en esperanza, nuestra alma está anclada en Cristo Jesús, está arraigada en Cristo Jesús. Estas promesas fueron hechas para Abraham y de ahí para acá, para todos. Porque en Abraham dijo, serán benditos todas las naciones, o todas las familias de la tierra. Y gracias a la paciencia, a la fe y al creerle a Dios, con todos los altibajos, pero permaneció fiel a Abraham y recibió la promesa y recibimos, gracias a eso, la promesa a nosotros. Amén. Entonces tenemos en Jesús un ancla segura, una esperanza de salvación y vida eterna. Entonces no podemos dudar de que el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar pecados y para representarnos delante del Padre, por más malo que yo haya sido, por más mal que haya actuado, por más mal que me haya comportado en la vida, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados, y le pido perdón por mis pecados,
y le invito para que cada día me guíe, me acompañe, me consuele, me fortalezca, me afirme para ser un hijo de Dios. Su promesa es inmutable. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el perdón de pecado es seguro, la salvación es segura y la vida eterna es segura con Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ahora viene algo interesante, el capítulo 7. Vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec, que tampoco sabemos, ¿no? De lo que pasó. Fue alguien que Abraham encontró, Abraham, y de pronto no había sacerdotes en ese tiempo, o por lo menos no de... y sin embargo, Abraham cuando lo vio, lo encontró y le dio los diezmos de todo lo que tenía, de todo el botín que tenía y de sus ganancias, le dio el diezmo de todo y lo reverenció y lo reconoció, ¿no? Y dice que Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según el modelo, podemos decir, de Melquisedec. Amén. Así que vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, acerca de Melquisedec. Vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar orando. Padre amado, te doy gracias una vez más. Oh, gracias Señor por tu bendita palabra, Señor, porque examinando, escudriñando de ella, cada vez podemos contemplar más tu hermosura, tu grandeza, tu fidelidad, Señor. También tu promesa, Señor, que tú cumples siempre, Señor. Te pedimos ahora que a través de tu palabra y de lo que estamos aprendiendo, que podamos ser examinados, Espíritu Santo, que podamos ver todo aquello que no está siendo de tu agrado, Señor, sino que nos ayudes a caminar en fe, a anclarnos en Cristo Jesús, a ver los atributos, a conocer más de ti, Señor, para andar en tus caminos, para seguir tu camino, Señor, que tú nos uses para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos estés ministrando, te estés revelando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder cada día andar conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a permanecer en esta esperanza, en esta ancla segura, Señor, en tus promesas, afirmarnos en la verdad que es Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido todo humildemente y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.